El quinto concepto de Ariel es ni más ni menos el análisis crítico que hace de Estados Unidos como nueva potencia mundial a principios del siglo XX. Este análisis, esta crítica que José Enrique Rodó establece sobre Estados Unidos va a tener dos vertientes, una vertiente positiva y una vertiente negativa. Porque lo que tenían estos pensadores y estos intelectuales es que veían los dos platillos de la balanza. Hoy nos encontramos con gente completamente, incluso intelectuales, ¿no? Con gente completamente obsesionada y radicalizada en sus posturas, ¿no? Es decir, que de aquello que admiran el 100% y no tiene nada malo, y de aquello que detestan el 100%, todo es malo, no tiene nada bueno. El poder moral, el aditamento moral que le otorga José Enrique Rodó a esta crítica es magnífico, porque él dice: a mí no me gusta Estados Unidos por tal y tal cuestión, pero sí los admiro por tal y tal cuestión. Él nos ofrece entonces la balanza y nosotros seremos quienes la inclinaremos hacia un lado o la inclinaremos hacia el otro lado. Bueno, vamos con el aspecto negativo. ¿Qué aspecto negativo entonces ve José Enrique Rodó en el auge de Estados Unidos como primera potencia mundial del siglo XX? Bueno, él dice que Estados Unidos tiene una mirada fragmentada, reducida y minimizada de la realidad. Por ende, es un país y una sociedad de carácter utilitarista. Estados Unidos no se va a preocupar por construir una mitología, no se va a preocupar por construir un marco religioso y mucho menos se va a preocupar por construir o dar forma a un marco filosófico, moral y ético. Deja de lado todo eso y Estados Unidos se transforma en una sociedad muy poderosa, pero vacía en lo espiritual. ¿En qué radica el factor utilitario o utilitarista de Estados Unidos? Bien, como le expliqué hace un momento, en el factor económico, en la fuerza brutal, arrolladora y de empuje que tiene el trabajo. Estados Unidos entonces se ha posicionado ante el mundo de manera feroz a partir de la industria del acero y del capital financiero. Posteriormente, a mediados del siglo XX, sabemos entonces que hubo otro sector que defendía los dos primeros, que es el sector militar, ¿no? Las constantes invasiones de Estados Unidos que Rodó no pudo llegar a ver, en realidad lo que hacen es sostener los dos o las dos primeras características de este factor utilitario, ¿no? Que es la distribución del capital financiero y la imposición del capitalismo en todo el mundo, y a su vez ir radicando en muchos países pobres todas sus industrias pesadas con sueldos, ¿no? O con costos muy bajos. Pero el tercer ítem, que es la industria militar, en realidad, repito, lo que hace es defender los dos primeros. Pero más allá de eso, entonces, Estados Unidos se va a diferenciar principalmente de Europa porque es una nación vacía de religiosidad y filosofía, es un país vacío de alma, pero sí es un país utilitarista, y este utilitarismo entonces lo llevó a dominar de manera práctica el resto del mundo. ¿Qué otra cuestión negativa observa Enrique Rodó? Bueno, una competencia ilusoria, ridícula con Europa. Es decir, Estados Unidos puede competir incluso en tamaño con Europa, puede competir con poderío militar con Europa, incluso hasta podría ganarle. Puede competir con pujanza, con fuerza, pero no puede competir con Europa en historia, no puede competir con Europa en alma. ¿Por qué? Porque Europa es el alma de Occidente, incluso me animaría a decir que es el alma del mundo. Pero Europa es el alma de Occidente, no puede competir con Europa porque Europa es el faro cultural, religioso y filosófico del mundo. No puede competir con Europa porque Europa es la visión totalizadora del mundo. Europa tiene alma, Estados Unidos no. ¿Qué es lo positivo que ve Enrique Rodó en esto? Es la fuerza, es el empuje, es la lealtad y la fidelidad a su historia, es la lealtad y la fidelidad a un llamado incluso religioso, incluso mitológico, que los ha posicionado como una alucinación
y les ha dicho, ustedes tienen que dominar el mundo, de manera fragmentada, no importa, pero solamente con esto lo pueden hacer. Dice José Enrique Rodó, los admiro, no los quiero, los admiro, en primer término, por su formidable capacidad de querer, y me inclino ante la escuela de voluntad y trabajo que han instituido. Maravilloso fragmento. La escuela de trabajo y de voluntad que han instituido. Recuerden que estábamos hablando y analizando que los países latinoamericanos eran países en pañales, o seguimos siendo países en pañales porque somos muy jóvenes. Bueno, no olvidemos que Estados Unidos también es un país muy joven. Su independencia de 1776, unos años antes de la Revolución Francesa, sigue siendo un país muy joven y sin embargo se codea, lucha, establece fuerzas, pulseadas de fuerza con civilizaciones milenarias, como es el caso de Europa, o con civilizaciones milenarias en el caso de Oriente, como pueden ser China y Japón hoy, ¿sí? Y Rusia, ¿sí? Sin embargo, los países latinoamericanos no tienen esa fuerza para codearse. Dice él, otra cosa por la que no puede competir con Europa, más allá de todas las que nombré, es su diferencia actitudinal. Europa es el lugar del buen gusto, Europa es el lugar de los refinamientos, Europa es el lugar de la reflexión, Europa es el lugar del pensamiento. En cambio, Estados Unidos siempre fue caricaturizado preferentemente por los ingleses, esto muchos lo deben de saber, ¿no? Que Estados Unidos representaba la parte tosca, brutal y bárbara de aquellos colonos ingleses que formaron las 13 colonias, ¿no? De hecho, en el Fantasma de Canterville de Oscar Wilde se ve esto. En uno de los apartados, en uno de los diálogos que la familia tiene, se establece esta diferencia entre los norteamericanos y los ingleses, ¿no? La familia norteamericana que va a vivir al castillo de Canterville es una familia burguesa, industrial, con algunas porciones de tierra, y es una familia pragmática, fría, no tiende a la reflexión de las cosas filosóficas o paranormales, ¿no? En cambio, la sociedad inglesa que los recibe, la familia que los recibe en su casa, es una familia tendiente a la aristocracia, a la reflexión, a la caballerosidad. Bueno, en el Fantasma de Canterville se ve esta puja, esta dialéctica entre la forma de ser de uno y la forma de ser del otro. Dice José Enrique Rodó al respecto: Estados Unidos es una nación vacía espiritualmente y que nunca podrá compararse con Europa, por lo que yo dije recién, y que incluso nunca podrá ocupar su lugar como faro cultural. Concuerdo, creo que está muy lejos Estados Unidos todavía de ser eso, ¿eh? Admiraremos a Disney, iremos a Orlando, comeremos en un McDonald's, pero cuando nosotros queremos cultura de la buena, cuando queremos pensar, cuando queremos reflexionar, nosotros no vamos a leer a John Dos Passos, vamos a Aristóteles, vamos a Giordano Bruno, vamos al Quino y vamos a tantos otros, ¿sí? Tan es así que cuando se compara Estados Unidos con Inglaterra, lo primero que se dice es que Estados Unidos es una caricatura de su madre patria, ya que carece de refinamiento y buen gusto. El norteamericano ha logrado adquirir con ellas plenamente la satisfacción y la vanidad de la magnificencia suntuaria, pero no ha logrado adquirir la nota escogida del buen gusto. Claro, un norteamericano nunca va a ser un inglés. Sería muy interesante pensar si nos pasa lo mismo a nosotros con España. Pensemos, es para reflexionar muy en profundidad y hacer otro video. ¿Nosotros somos una caricatura de España? ¿O quizás a nosotros no cuela mucho esta comparación o este contexto? ¿O somos muy parecidos a los españoles? Bueno, es una pregunta que me he hecho y todavía no tengo una respuesta, ¿no? Creo que no somos una caricatura, o por lo menos no nos toman así los españoles, ¿no? Pero los ingleses sí consideran esto de los estadounidenses o norteamericanos. ¿Qué pasa con la ciencia, la filosofía, la educación en los Estados Unidos? Porque tienen ciencia de primer lugar, tienen ciencia vanguardista, ¿no? Son primer potencia en muchas cosas. Y sin embargo, José Enrique Rodó nos va a sorprender y va a decir: sí, existe la ciencia, existe cierta práctica de la filosofía, existe cierta práctica del arte y de la literatura, pero no es para reflexionar, no es para promover un desarrollo integral de esa sociedad, sino que sigue llamando a fines utilitaristas y prácticos, es decir, tendientes a el mercado
o al sistema capitalista. Es decir, el arte es un producto, una mercancía, un libro es un producto, es una mercancía, y mucho más que decir del cine, ¿no? Todo en Estados Unidos es práctico, utilitario y convertido en mercancía.